buenos días, bienvenidas a un viernes más en este su espacio Arraigadas, transmitiendo verdad, esperanza y gozo. Les saluda Yamel de Jaramillo, muy contenta de compartir con ustedes un viernes más, y esto es una iniciativa de Aviva Nuestros Corazones, así que si hay alguna de ustedes que se está conectando con nosotras por primera vez, les invitamos también a que puedan conocer más sobre nuestro ministerio visitando nuestra página www.avivanuestroscorazones.com, además de que pueden acceder a los programas que tenemos aquí en nuestro canal de YouTube para que puedan ver las otras series que tenemos y los otros programas con respecto a los atributos de Dios, que es la serie que estamos viendo. Y el día de hoy estaremos hablando sobre el amor de Dios. La semana pasada comentábamos que muchas veces muchas personas piensan que porque Dios es amor, no me pueden pasar cosas malas. Y eso es un mal entendimiento de quién es Dios. Y a la vez es una falta de fe, porque aún en medio del dolor y de lo difícil de la vida, debemos descansar en su sabiduría. Y es por eso que el día de hoy yo quiero que vengamos a hablar sobre este atributo que es tan mal utilizado por muchos y por otros muy mal interpretado. Y para esto tenemos con nosotros a nuestro querido Fausto González de Chávez. Buenos días, Fausto. Hola Yamel, Dios te bendiga. Qué bueno de estar de nuevo con ustedes aquí en Arraigadas. Felices de tenerte aquí, sobre todo con este tema del amor de Dios. Amén. Creo que es muy importante que podamos hablar de él, y sobre todo por la introducción que yo estaba dando, de que es impresionante lo mal utilizado que es esta característica de Dios, y cómo muchas veces a nuestra conveniencia mal utilizamos el amor de Dios. Y tú sabes algo, Fausto, que he notado que viendo en las redes y todo eso, que hay muchos que hablan del amor de Dios, y de la forma que hablan de ese Dios de amor es totalmente extraño y diferente al verdadero Dios de amor que nosotros conocemos. Y Amén. yo he escuchado decir o leer, por ejemplo, que si Dios existe, ¿por qué hay hambre en el mundo? ¿O por qué hay guerras? ¿O dónde estaba Dios cuando pasó tal cosa? O sea, tanta, no sé, una desinformación. Pero yo te pregunto, ¿cuál es entonces la correcta forma de ver la realidad de que Dios es amor en el mundo que nos ha tocado vivir? Amén. Yo creo, Yamel, a la luz de lo que tú estás comentando y como has abierto la conversación, yo creo que lo que esto nos muestra es desconocimiento de la revelación de Dios. Cuando oímos esos comentarios, ¿y dónde estaba Dios cuando pasó tal cosa? Y si Dios nos ama, ¿por qué permite tal cosa? Yo creo que eso, al hacer esa pregunta, estamos evidenciando nuestro desconocimiento de lo que Dios ha revelado de sí mismo. ¿Ves? Y hay que partir por ahí. Yo no voy a conocer los atributos de Dios si yo no voy al libro donde esos atributos están manifestados, están revelados para nosotros conocerlos. Entonces, efectivamente, eso es algo que oímos mucho. Yo me acuerdo en mis años de odontólogo, esa era una de las líneas a través de las cuales yo iniciaba mis monólogos evangelísticos cuando ya acostábamos al paciente en posición horizontal y abría la boca. En el saludo me habían dicho, wow, doctor, qué pena, eso que pasó en tal pueblo, esa inundación, se murieron no sé cuántos, o ese terremoto en no sé dónde. Wow, ¿y cómo es que Dios permite tal cosa? Y yo los acostaba así, abrían la boca y ahí Ya empezaba no yo. pueden hablar más. Ahí empezaba yo con mi monólogo a la luz de las escrituras de por qué ese Dios de amor orquesta que sucedan cosas como esta en el mundo. Y luego del primer punto, que era el resaltar que no conocemos lo que Dios ha revelado sobre sí mismo porque no estamos yendo a la palabra, hablo de aquellos que hacen esos comentarios, porque el que conoce la palabra, el que lee la palabra, tiene un mejor entendimiento. Eso no significa, Yamel, que a nivel emocional humano
nuestro corazón diga, wow, Señor, pero ¿cómo es posible? Estos niños, estas muertes, ¿cómo es posible? Es decir, nuestra parte humana, emocional, emotiva, va a compungirse, se va a doler de ver estas realidades. Pero cuando voy a la palabra, tenemos que darnos cuenta de que Dios nos ha dicho el por qué. Dios nos ha dicho que muchas de estas cosas que suceden porque vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo que se ha revelado al Dios que lo creó. El Dios bueno y el Dios de amor que creó un mundo hermoso y perfecto en armonía, el hombre se apartó de él, pecó contra él, se rebeló contra él en la persona de Adán y Eva, y luego de ellos toda su descendencia hasta el día de hoy. Y por ende, un mundo que gira contrario al Dios que lo creó, pues va a haber estas cosas, va a haber estas calamidades, estas tragedias, estas muertes, todas estas cosas. ¿Ves? Entonces yo tengo que entender que aún el Dios de amor sigue siendo un Dios soberano, sigue siendo un Dios de justicia, ¿ves? Sigue teniendo todos sus atributos en orden y todos perfectamente interconectados. Él no deja de ser amor en medio de un terremoto donde mueren 100,000 personas. Él sigue siendo ese mismo Dios de amor. Sin embargo, Él no deja de ser lo otro que Él es también, un Dios de justicia, un Dios que está irado contra un mundo que camina de espaldas a Él, que lo ignora y que cada día lo va removiendo más y más del lugar que a Él le corresponde en su creación. ¿Ves? Si aún naciones como las nuestras en Occidente, y en particular los Estados Unidos de América, que fue fundado por cristianos, ya pues han desmontado a Dios de todas las plataformas posibles. ¿Cómo esperamos que este Dios siga manifestando un amor, ves? Que no revele su ira contra un mundo que no lo quiere tomar en cuenta, que lo quiere desconsiderar, que lo quiere eliminar completamente, ¿ves? Entonces, a esos que dicen esas cosas y que hacen esas preguntas, yo los invito primero a que vayan a la palabra, que vayan a los salmos y a toda la palabra en general, pero que vayan a los salmos y que puedan ver estos atributos de Dios, de cómo ese mismo Dios de amor es un Dios de justicia, es un Dios soberano que tiene un plan que está llevando a cabo hasta el momento de su culminación final, y que todos estos atributos se van a manifestar de una manera o de otra, y yo tengo que entender que Él es Dios y yo no. Sí, en mi humanidad yo me voy a preguntar y me va a doler y voy a ver cosas que humanamente yo voy a decir, wow, qué difícil asimilar esto, pero cuando voy a la palabra me da las razones, la palabra me da respuesta a mis inquietudes. ¿Que eso me va a hacer feliz? No, no, como Él también se entristece ante nuestro pecado y hasta ante nuestra condición. Entonces, de nuevo, parte de vivir en un mundo caído es ver estas cosas que no quisiéramos ver. Así es. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, Fausto. ¿Cómo entonces cómo es el amor de Dios en comparación con nuestro amor? Bueno, Él es Dios, nosotros no. Pudiéramos dejarlo ahí y ya esa es una respuesta completa. Él es Dios, Él es perfección, Él es amor, Él es justo, Él es soberano, Él es bueno. Imagínate, todo lo que emana de Dios es perfección. Entonces, ¿cómo comparar el amor de un Dios perfecto? ¿Cómo comparar el amor del Dios que es amor con el amor de seres pecadores, de criaturas finitas, imperfectas por el pecado, porque Él nos creó como la corona de su creación, pero nosotros en nuestro pecado nos rebelamos contra Él y hoy nos enfermamos, morimos, nos pasan todas estas cosas, pecamos de tantas maneras porque estamos contaminados por el pecado. Entonces, el amor de Dios a la luz de las Escrituras, Yamel, es un amor perfecto, es un amor incondicional, es un amor sacrificial, es un amor que no toma en cuenta nuestro
nuestras infidelidades y nuestros pecados. El amor del hombre es un amor contaminado, es un amor egoísta, es un amor que aún en la mejor de sus manifestaciones, el mejor de los amores, ¿verdad? El que parezca menos contaminado, está manchado por el pecado. Entonces, la persona más amorosa y dadivosa y sacrificial y servicial van a haber elementos de egoísmo, de buscar lo suyo, de buscar recompensa en sus actos. Y quizá no se vea a simple vista, pero es importante que nosotros los cristianos entendamos que esa es la realidad, porque venimos de un trasfondo católico, la mayoría de nosotros, y aún los que no se denominaban católicos, el hecho de ser americanos, latinos, norteamericanos, ya estamos contaminados por esa visión de obras, de que yo tengo que hacer lo bueno para verme mejor, para ganar puntos, para aún el que no reconoce a Dios. Yo me acuerdo, yo lo hacía para yo verme mejor, para que mi currículo estuviera mejor, más completo. Mando a mi hija al colegio católico, voy a la iglesia de vez en cuando. Entonces, para ti, hermana, que me escuchas, cristiana, que quizás no te sientes tan mala o te sientes mejor que otras por tu trasfondo, de donde vienes, porque no has experimentado pecados graves en tu vida. Entiende que la palabra nos dice que somos pecadores, que estamos totalmente depravados, ¿ves? Y eso significa que podemos llegar a ser lo peor que un ser humano pueda hacer. Lo peor. Porque eso me va a ayudar, Yamel, a apreciar más el amor de Dios. Cuando yo me he sentido más amado por Dios, es cuando Él me ha permitido verme como yo realmente soy. ¿Ves? En lo más oscuro de mi maldad, en lo más oscuro de los recovecos de mi corazón, donde se cocinan cosas que yo mismo no creo que pueda cocinarse, ahí es que yo puedo apreciar más el amor de Dios, porque cómo este Dios puede amarme a pesar de lo que Él conoce de mí, que es mucho más de lo que Él conoce de mí, mucho más, Yamel, de lo que Él me permite a mí conocer de mí. Yo creo que si Él me permitiera conocerme en la totalidad de mi maldad, yo no podría vivir. Yo me tiraría frente a un camión. Ninguno. Porque yo no podría con el entendimiento de lo que yo soy y de lo que yo soy capaz. Entonces, cuando yo me puedo ver con la luz correcta, bajo la luz de Dios, oye, eso me hace entender más un amor que es incomprensible a nivel humano. Porque el hombre no puede amar así. El hombre es incapaz de amar así. Pero tenemos un Dios que es amor, que nos ama de esa manera. Y eso nos hace ahora en retorno amarlo a Él imperfectamente, porque yo no lo puedo amar como yo quisiera amarlo, pero al menos puedo ahora amarlo entendiendo que Él me ha amado a mí. Amén. Y eso que tú dices, primero pienso cuando mencionabas que todos yo creo que hemos estado en ese punto de, pero es que yo no soy tan malo. Yo soy medio, pero sí, pero primero cuando tú dices, yo no soy tan malo, esa palabra de tan es con quién te estás comparando. Así mismo es. Y normalmente es que hacemos la comparación a este nivel. Si yo me comparo yo no soy tan malo como él, pero el problema es que es hacia arriba. Entonces ahí, como tú dices, cuando yo miro hacia arriba, es que viene esa parte que tú dices de que yo veo qué tan mala yo soy. Entonces ahí se acaba ese argumento. Y lo que tú decías, nosotros no podemos amar a Dios. De hecho, nadie lo busca, nadie lo quiere, nadie va a buscar de Dios, y eso lo vemos en la palabra. O sea, ninguno. Eso hay que dejarlo claro. Ninguno vamos a amar a Dios. Y eso me lleva a la próxima pregunta, porque en la primera carta de Juan, él nos dice en 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, ¿a qué se refiere eso en términos prácticos? O sea, ¿cómo se da esa relación? O sea, porque entonces,
cómo funciona. O sea, Amén. yo lo amo porque... Bueno, fíjate. ¿Cómo se ve eso? Amén. Fíjate, tú citaste algunos de esos textos como en el Salmo 10:4, Salmo 14, los primeros 3 versículos, Salmo 53, los primeros 3 versículos que se repiten la misma aseveración. Luego en el Nuevo Testamento, en Romanos, vemos también cómo la palabra nos dice que no hay ni uno bueno, no hay nadie que busque a Dios, no hay nadie que ame a Dios. Luego de que el pecado entró al mundo, el resultado de la contaminación del hombre por el pecado nos deja, Yamel, incapaces de amar al Dios que nos ha amado a nosotros. De manera que apartados de Él, apartados de su espíritu en nosotros, apartados de un nuevo nacimiento ahora en el espíritu, nosotros no tenemos la capacidad para amar al Dios que nos ha amado. ¿Ves? No podemos. Wow. Aún aquellos que creen que lo aman, si no es porque Dios lo ha regenerado y ahora el Espíritu de Dios, el mismo Dios Espíritu, mora en ellos, es una incapacidad, es una imposibilidad que ellos amen a Dios. Así que eso es otro punto del que tenemos que partir. Decíamos, el primero era reconocer nuestra maldad. Porque en la medida que yo conozca lo malo que soy y lo malo que puedo hacer, yo voy a apreciar más ese amor de un Dios que me ama a pesar de lo que soy. Pero entonces entender que por mi disfunción, por el pecado que mora en mí, yo no puedo amar a Dios aunque yo diga querer o tratar o desear amarlo. Pero a la luz de esa verdad tenemos esta otra gran verdad y esta gran esperanza que tenemos en Cristo, que vemos en Romanos 8, 29 y 30, vemos en Juan 3, 16. Romanos 8, 29 y 30, los que de antemano conoció también predestinó a ser como su Hijo. A los que predestinó también llamó. A los que llamó justificó y eventualmente glorificará. De manera que nosotros no podemos amar a Dios, pero Él nos ama a nosotros. Y cuando por amor, como vemos en el famoso texto de Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo, a su unigénito, de manera que el que crea en Él no se pierda, pero tenga vida eterna. Ahora yo sé que aunque yo no puedo amar a Dios, aunque yo no tengo la capacidad humana de amar a Dios, Dios me ha amado a mí y por ese amor tan grande, Él me ha escogido, me ha predestinado, me ha separado, me ha llamado, ¿ves? De manera que ahora, a través de su espíritu que mora en mí, a través del nuevo nacimiento, yo puedo ahora amar a Dios. Yo puedo ahora amar a Dios. De manera que cuando tú citabas ese texto de Juan 4:19, de que Él nos amó primero, entender que aparte del amor de Dios por nosotros, no hay forma en que nosotros podamos amar a Dios. Y entonces él no se limita a simplemente amarnos de lejos, sino que Él envía su espíritu a morar en nosotros para que ahora el mismo Dios en nosotros nos haga amarlo a Él. Fíjate cuál es esa dinámica, Amén. Ese ciclo. Yo no tengo nada en mí que pueda hacerme amarlo a Él. Entonces, ¿qué hace Él? Por amor, envía a su Hijo que vive, muere, resucita por mí, y ahora envía su Espíritu a morar en mí de manera que yo pueda amar al Dios Padre, al Dios Hijo, al Dios Espíritu Santo. De manera que aún si yo puedo amar a Dios, si yo puedo decir que amo a Dios, es porque no solo Él me amó primero, sino porque me amó primero, ha enviado su espíritu a mí, que yo pueda amarlo ahora a Él. Esa es la única manera, Yamel, en que vamos a tener una relación de amor entre Dios y el hombre. Apartado de esa fórmula, no hay otra forma de poder amar al Dios de amor. No podemos, amén. No podemos. Y mientras te escuchaba, al principio tú decías que el amor de Dios, o sea, y sus atributos no están uno separado del otro, y no es que yo prendo un switcher y ahora soy amor, no, sino todos sus atributos van todos conectados de una manera perfecta. Y tú mencionabas Romanos, que me encanta Romanos, entonces ahí traigo a colación la pregunta, ¿qué relación hay
digamos, más específica entre la soberanía de Dios y su amor, que es Amén. parte de lo que tú venías explicando ahora, de todo esta dinámica que se da, Sí. pero más en detalle, ¿qué relación Bueno, guarda? la soberanía de Dios es uno de sus tantos atributos, como los otros que ustedes vienen revisando como parte de esta serie, pero muy específicamente, cuando hablamos de soberanía y amor, yo creo que ese planteamiento es muy bueno, porque yo creo que aún nuestro entendimiento de su soberanía, de que Dios es un Dios soberano, nos hace cuestionar muchas veces su amor, porque es el Dios soberano que orquesta que 120,000 ninivitas se arrepientan cuando Jonás, el profeta titubeante y rebaloso, le predique el mini mensaje de arrepentimiento y los salva, los perdona, les da arrepentimiento. Y ahora este pueblo asirio, asesino y cruel, se arrepiente totalmente y ahora pues siguen al Señor, pero es esa misma soberanía de ese Dios soberano y amoroso que 150 años después, a través de Nahum, trae profecía de exterminio a ese mismo pueblo ninivita, 2 o 3 generaciones después. Exacto. Y esta vez sí lo extermina a todos. Fíjate, exacto. Tú dices, exacto. Wow, pero ¿cómo es que esto funciona? Bueno, Dios es soberano, Dios obra conforme a su omnisciencia, a lo que Él conoce, a lo que Él sabe, wow. A lo que Él planifica. Entonces el hombre no puede pretender de ninguna manera estar en la mente de Dios y conocer la mente del Dios que es, porque es un Dios infinito, es un Dios incontenible. Entonces, también tomar eso en cuenta, si fueras a hacer una lista de lo que estamos hablando, punto 3 o 4, no trates de entrar en la mente de Dios. Confórmate con poder entender un poco de lo que Él nos revela. En la capacidad que nos da, nos permite conocer un poco de esos atributos a través de su revelación y del Espíritu que nos ilumina. Pero tú sabes que, Yamel, que el Dios soberano que perdona a los ninivitas y 150 años después los extermina, es un Dios de amor que no deja de amar cuando está ejerciendo su soberanía. Oí un sermón el otro día de Ruth, que me encantó, una serie sobre Ruth que estaba escuchando. Y me encantó ver, hablando de la soberanía y del amor de Dios, que Ruth se siente miserable y desgraciada cuando tiene que regresar a su tierra, luego de perder a su marido, a sus 2 hijos, tener que volver ahora como peor de cómo se fue, porque se fue por hambre buscando una mejoría, pero llega ahora sin marido y sin hijos. Y ella se sentía miserable y ella cuestionaba, ella dice, llámeme Mara, porque yo estoy... Mara, exacto. No me llamen Noemí, llámenme yo Mara. Yo estoy destruida, yo no tengo nada, estoy sin nada. Estoy barren, es la palabra en inglés. Es como la tierra que no da fruto, desolada. ¿Ves? Hablando de Noemí. Pero ¿quién le iba a decir a Noemí en ese momento que su nuera Ruth, que viene con ella porque no la quiso dejar, Señor, iba a casarse con Booz, y que Ruth y Booz iban a ser los bisabuelos del rey David, a través de quien la genealogía nos iba a dar a nuestro Redentor y Salvador Jesucristo? Impresionante. ¿Ves? ¿No ves el amor de Dios ahí? Que orquesta estos eventos. Total. Que en el momento, total, para los personajes que están en el drama no son gratos, pero eso me enseña a mí que yo tengo que tratar de ver más allá de las circunstancias que yo tengo frente a mí. Casi siempre cuando hablamos de la soberanía de Dios, fíjate que la conectamos con algo negativo. ¿Ves? Pocas veces con algo positivo. Es como que, bueno, Dios es soberano. Es soberano. Como con... Porque mira, se llevó este así, bebé, o nos hizo perder este dinero, o me trajo este cáncer. ¿Ves? Casi siempre la soberanía de Dios la vemos como el motor de circunstancias difíciles. Pero yo creo que nosotros como cristianos tenemos que tratar
de aprender lo que Noemí en su momento no aprendió. Y es entender que en medio de mis circunstancias, Dios está orquestando eventos que tienen un propósito amoroso eventual. ¿Ves? Y aún en su trato conmigo, porque a la misma Noemí le permite ver a su nuera casarse y le permite ver el fruto de ese matrimonio también, y hasta le traen al bebé que ella toma como su propio nieto, sabiendo que Sí. Ruth no era de su sangre. Claro. Sin embargo, ella lo recibe como su propio nieto. Entonces, que podamos entender que aún cuando Dios está orquestando actos soberanos en su plan perfecto, Él sigue siendo el mismo Dios de amor, ¿ves? Que nos dio a Jesucristo, sí, que nos salvó a pesar de que nuestro destino eterno era el infierno, ¿ves? Así es. Entonces, yo creo que algo que tenemos que aprender también como creyentes es a no desvincular los atributos de Dios, sino verlos como un tapiz. Son como hilos en un tapiz hermoso y perfecto, del cual yo no voy a poder ver todos los colores y todos los hilos al mismo tiempo, porque no tengo esa capacidad como ser limitado que soy. Pero si sé que es así, eso me da la esperanza de yo saber en medio de mi situación, wow, esto no se ve bien para mí ahora mismo, no me sabe muy bien, me hace doler, pero yo sé que yo tengo un Dios de amor que va a ser bueno de esto, va a sacar bien de aquí y que tiene un plan amoroso ulterior a través de estas situaciones. Yo creo que eso nos pone en un lugar mucho más efectivo para ser instrumentos de Dios en lo que Él está queriendo lograr. Fausto, y al principio yo mencionaba a las personas que mal utilizaban el término de Dios es amor y se van entonces a este Dios. No, Él no puede permitir nada malo, este es el Dios bonachón, en inglés se dice goody two shoes, o sea, el que todo es nice, todo es amor, un abuelito, básicamente. Pero dentro del pueblo de Dios tenemos otra cara de la moneda, y es entonces aquellos que piensan y viven en temor, pensando que entonces Dios los va a dejar de amar o que el amor de Dios se va a terminar. Entonces, no viven, como tú decías, viendo a este Dios como un todo, ese Dios realmente amoroso, sino entonces que no, es que viven en ese temor. Entonces, para esas personas a veces que pueden pensar que el amor de Dios puede terminarse, o sea, ¿qué tú puedes decirle a esas personas? Sí, Porque sé que hay personas que viven en ese temor pensando que Dios los va a dejar de amar. Amén, amén. Y tristemente, ya me lo veo mucho en las mujeres, más que en los varones. Yo no sé si es porque los varones somos más simples, como somos más simplones, no le damos mucha mente a estas cosas. Ustedes las mujeres, ¿Sí o no? su mente está siempre ahí trabajando a 200 revoluciones por minuto. Pero yo veo a muchas hermanas como batallar con ese temor de, ¿y si Dios me deja de amar? ¿Y si Dios permite que me pase tal cosa? Y al final es una duda de su amor. ¿Ves? Cuando yo me digo, ¿y si Dios hace que mi hijo se muera? ¿O si Dios me permite que me pase tal cosa? Ahí yo estoy dudando de su amor. Yo estoy dudando de su amor, porque sí, a veces su amor es un amor difícil de recibir, porque viene con un acto soberano, doloroso. Pero si yo estoy convencido de su amor, eso no va a permitir que el temor me inunde. Fíjate que el amor erradica el temor, dice la palabra. Entonces, cuando yo estoy temiendo es porque yo estoy dudando de ese amor, ¿ves? Entonces, dice la palabra en 1 Corintios 13, el famoso texto del amor. Dice en el versículo 8, el amor nunca deja de ser. Así que sabemos que el amor siempre será y perdurará. Y si sabemos que Dios es amor, es uno de sus atributos, su amor nunca dejará de ser. El amor de Dios siempre va a estar ahí, nunca nos va a abandonar. ¿Ves? Entonces yo tengo que reconocer que fíjate que él dice, nunca te dejaré ni te abandonaré. Ese es su amor hablando. Ese es el amor de un padre. Es el amor de un padre hablando a su hijo, a su hija. Nunca te dejaré, nunca
te abandonaré. Mi amor nunca dejará de ser. Entonces, yo tengo que entender que cuando yo batallo con esos temores, yo estoy creyendo mentiras. Yo estoy dejándome arrastrar por las mentiras que el enemigo quiere implantar en mi mente. Y a veces no tienen ni que implantarlas, ya están ahí, ya han echado raíces hace mucho tiempo. ¿Ves? Yo nada más que tengo que echarle un poquito de agua para que se mantengan vivas. Regarla un poquito ahí para que... Exacto. Entonces, llame el poder descubrir estas mentiras sobre Dios, descubrir estas mentiras y entonces hablarme la verdad que se ha revelado en su palabra. Por eso decíamos al comienzo, es estar en la palabra diariamente. Cuando yo estoy leyendo la palabra de Dios diariamente, mi alma es recordada del Dios que tengo, de sus atributos, de su amor, de su perseverancia, de su paciencia conmigo como buen padre. A mí me encanta la simbología o la ilustración de la relación de Dios con nosotros con la de un papá con su hijo o con su hija, porque es así, Él se llama padre, Él nos llama hijos, Él es nuestro padre. Entonces, mucha de nuestra relación con Dios y de nuestra experiencia de amor con Dios es en ese contexto de mi papá y de yo como su hijo. Él es mi padre, yo soy su hijo. Y un padre no deja de amar a su hijo, un padre no descuida a su hijo. ¿Ves? Y claro, cuando lo usamos con una ilustración humana, los padres son imperfectos, las madres son imperfectas, claro. Y han habido padres y madres que abandonan a sus hijos, pero qué buen recordatorio en ese momento de que es solo una ilustración. Es solo una ilustración antropomórfica para ayudarme a entender mejor. Pero la verdad es mucho más grande, es mucho más hermosa, es mucho más verdadera. ¿Ves? Valga la redundancia. Entonces, no, Dios no va a dejar de amarte. Si Dios te ha elegido, te ha separado, te ha llamado, te ha predestinado y promete glorificarte en el momento en que llegues a su presencia, ese es el amor de Dios para contigo. Y sí, hay momentos en que no se siente como amor. Yamel, cuando un padre tiene que disciplinar a un hijo, el hijo no siente eso como amor en ese momento. En lo absoluto. Pero tú sabes que esa disciplina es su mayor manifestación de amor para con su hijo en ese momento. Porque de no ejercitarla, Proverbio nos dice que lo está odiando. Lo está odiando de no ejercer esa disciplina en el momento adecuado para que ese niño aprenda, sea pastoreado, para que su corazón sea enseñado lo que es bueno. Entonces van a haber cosas en mi vida, y las han habido, que no se han sentido bien, no se han sentido agradables, me han hecho llorar, me han hecho clamar de rodillas, pero aún en ese momento yo he sentido el amor de Dios, yo he sentido que Él lo está haciendo porque me ama, y que si no lo hiciera y me dejara en mi testadurez, no me estaría amando. Exacto, sería no amarnos. Amén. Así que, hermana que me escuchas, por favor, no des cabida a esas mentiras del enemigo, esos temores. El temor no es de Dios, el temor es del enemigo. Cada vez que tú dices, es que yo tengo miedo es que yo temo que tal cosa, piensa que estás pensando como el enemigo. Dios dice que no, que el amor erradica todo temor. Amén. Y Dios es amor. Así que recuérdate a tu alma, cada vez que te escuches diciendo, es que yo tengo miedo, es que yo temo, dile a tu alma, alma mía, no temas, cree, confía en Él, que Él te ama. Amén. Fausto, tú sabes que otras de las cosas también que he escuchado con respecto al amor de Dios es que a veces piensan como que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios totalmente diferente al del Nuevo Testamento. Y a veces, por ejemplo, esas partes que tú has mencionado de la justicia de Dios, de la soberanía de Dios, te dicen, no, es que eso es del Antiguo Testamento, eso, o sea, como que ese es otro Dios totalmente diferente. Y tú mencionabas el ejemplo, por ejemplo, de los ninivitas, y eso está en el Antiguo Testamento, y ponías ese ejemplo bien práctico de ese Dios, pero yo te pregunto, ¿cómo entonces podemos ver el amor de Dios en el Antiguo Testamento? O sea, esas personas que dicen, no, ese Dios no, ese es del Antiguo. O sea, ¿cómo podemos ver el amor de Dios en el Antiguo Testamento? Yo creo que de todos los atributos de Dios que vemos en el Antiguo Testamento, Yamel, el amor es uno de los más evidentes.
porque estamos viendo el trato de un padre con su pueblo, con sus hijos, que son el pueblo de Israel, Sí. su hijo elegido, su pueblo elegido, y vemos a un padre, Yamel, que a pesar de la insubordinación y la rebeldía y la desconfianza y la queja y todas estas cosas, este era un Dios que volvía una y otra vez a darle oportunidades y a perdonarlos y a tratar con ellos. Y sí, los amenazaba, por usar una palabra, los reprendía continuamente, enviaba a los profetas a recordarle cómo se estaban desviando y lo que le iba a suceder. Pero aún lo vemos usando de nuevo el ejemplo del libro de Jonás, como dice que se arrepiente aún del mal que anuncia. Claro, eso se refería a los ninivitas. Claro, pero hablando en cuanto al pueblo, ¿cuántas veces a través de los profetas no declaraba juicio para estos hijos rebeldes y entonces al final los perdonaba y les daba otra oportunidad? Este Dios que es todo amor y compasión y perdón, ¿ves? Dando una oportunidad una y otra vez, una y otra vez. Eso no lo hace alguien que no ame. Exacto. Es el amor que me lleva ahora a verte con compasión, a perseverar contigo. Yo te digo algo, en mis oraciones, Yamel, cuando oro por mí, ¿verdad? Oramos por otros, oramos por situaciones, pero yo oro por mí mucho porque siento mi necesidad de esa ayuda diaria y de esa gracia que necesito continuamente. Esa es una de las oraciones de gratitud que yo elevo al Señor. Señor, gracias por tu paciencia y tu perseverancia conmigo. Porque si yo fuera tú, ya yo me hubiera dado una patada hace más tiempo. ¡Wow! Te borro del mapa, te borro del mapa hace rato. ¡Wow! Y sin embargo, tú sigues tratando conmigo. Yo vuelvo y cometo el mismo error y caigo en la misma falta y cometo el mismo pecado y vuelvo y te pido perdón y ahí estás tú listo para perdonarme. Y yo siento ese perdón como me das la oportunidad, como diciendo, hijo, yo te conozco, yo conozco tus debilidades, tus pecados, tus flaquezas, pero tú sabes que yo no te voy a dejar ni te voy a abandonar nunca porque te lo he prometido. Y tú sabes por qué, la principal razón, porque mi hijo está en ti. Amén. Cristo está en ti, tú eres uno de sus elegidos, tú eres uno de los que está en la palma de su mano. Sí, aunque yo quisiera patearte y mandarte a la profundidad no puedo, no lo voy a hacer porque tú eres de Él y Él es mío y tú eres mío, yo soy tuyo y esta unión es eterna, esta unión es inseparable. Wow. De manera que yo creo que el Antiguo Testamento, si bien sí nos presenta a este Dios como distante, ¿verdad? En el sentido de que tenía que venir los profetas a hablar de parte de él. Por ejemplo, en los años del desierto, Moisés entraba a la tienda de reunión y hablaba con Dios y una nube descendía ante la puerta de la tienda y los demás se paraban frente a sus puertas y miraban como de lejos. Y ahora que fuera Moisés el que viniera con el mensaje, porque no queremos oír de él, no queremos ser exterminados. Y sí, eso puede dar una impresión de este Dios lejano y distante y un Dios que inunda el planeta y que dice Jehová cerró la puerta. Wow. Dice, wow, este es un Dios de justicia que aniquila. Pero era un Dios que seguía dándole oportunidades a ese pueblo rebelde una y otra vez, una y otra vez. Y ellos se apartaban, ellos se endurecían, se iban tras ídolos, se mezclaban con impíos y él perdonaba y él perseveraba. Sin amor eso no se puede lograr. El amor es el motor que mueve todas esas obras, ¿ves? Amén, amén, amén. Y tú mencionabas la obra de Cristo. Entonces, ahí yo te pregunto, Fausto, ¿cómo podemos ver el amor de Dios en Cristo Jesús? Amén. Sí, ya de este lado de la cruz, ¿verdad? En el Nuevo Testamento. Bueno, vemos en Juan 14:9, Yamel, el que me ha visto a mí, le decía Jesús a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Wow. ¿Ves? Él dice, preguntas que te muestre el Padre. Es decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Ves? Y en 2 Corintios 4, 5 y 6, dice que Cristo es el resplandor del Evangelio, de la gloria, quien es la imagen de Dios. La gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. De manera que Cristo es Dios personificado.
¿ves? 100% divino, 100% Dios, 100% hombre. Cuando tú oyes a Jesús decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, no hay que decir más nada. Ese es Quedó Dios. Él clarito. es Dios, la segunda persona de la Trinidad, de la manera que Él habló, que Él lloró, que Él ministró, que Él amó, que Él perdonó, que Él se airó, inclusive estamos viendo en forma humana al Dios eterno, al Dios de la creación, al Dios Padre. Lo estamos viendo personificado en la persona, en la humanidad de Cristo mismo. Y gloria a Dios por eso, porque imagínate, Yamel, que al día de hoy estuviéramos solo con el Dios del Antiguo Testamento, que se revela a través de todo su Claro. trato con el pueblo, pero quizás seguiríamos viéndolo con esa distancia, como ves, esa que no deja de ser. Inalcanzable. Él sigue siendo ese Claro, Dios. claro, ¿Ves? claro, sí. Porque a veces decimos, no, Jesús es mi amigo. Inalcanzable. Jesús dice, yo ya no le llamo mis siervos, le llamo mis amigos, ¿ves? Exacto. Y entonces a veces sentimos esa familiaridad con Él, que es hermosa, y yo sin ella no sabría qué hacer, ¿ves? Porque yo veo a Jesús como mi amigo, mi Salvador, pero que está ahí conmigo, que me echa el brazo por encima. Pero yo tengo que también, por eso es tan importante leer la Biblia completa, continuamente, exacto, porque es que puedo ver en el Nuevo Testamento la humanidad de Cristo, la humanidad de Dios, y ver cómo Él abrazaba al leproso y le perdonaba sus pecados y lo sanaba. Y a veces yo soy ese leproso, pero entonces veo ese Dios con el que Moisés se reunía en la tienda de reunión, ¿ves? El alto y entonces y el eso me hace verme por lo que soy, un gusano frente a este Dios inmenso, incontenible. Entonces, por eso es tan importante mantener el balance de la palabra completa. Yo en mi devocional diario, yo siempre estoy alternando Nuevo y Antiguo Testamento. Lunes, miércoles y viernes yo leo Nuevo. Martes, jueves y sábado yo leo Antiguo. Y así estoy leyendo ambos todo el tiempo. Y lunes, miércoles y viernes con el Nuevo leo Salmos. Y martes, jueves y sábado con el Antiguo leo Proverbios. De manera que estoy leyendo Salmos y Proverbios todo el año. Bien. Salmos porque es el que mejor me deja ver los atributos de Dios. Y Proverbios porque es la sabiduría de Dios para mí como hombre aquí en la tierra. Claro, claro. Fausto, y tú mencionabas, y lo has mencionado durante todo el programa, de cuando tú has visto o sea, quién eres, cómo Dios te muestra su amor. Y yo te quiero preguntar, ¿en qué formas tú has experimentado el amor de Dios en tu vida? De formas así puntuales, amén, relevantes, amén, cambiantes. Amén, amén. Wow. Tú sabes que una de las cosas, Yamel, que más tristeza me causan por muchos de nuestros hermanos en la fe, es cuando yo los oigo decir que ellos no están seguros de si Dios los ama. Y aún de cuando cuestionan su salvación, ¿ves? Porque va mano a mano. Estos dos elementos van juntos, interconectados, porque si Dios me ama, yo he experimentado ese amor porque he sido salvo, porque ahora he nacido de nuevo y puedo conocer, como hablábamos hace un ratico atrás. Pero me da mucha tristeza cuando alguien que se congrega, alguien que dice ser cristiano, alguien que está en la familia de Dios, pues manifiesta eso. Y lo que te voy a compartir, lo digo como testimonio, no para alardear. Dios sabe que no, porque yo no tuve nada que ver con esto. Sí tuve que ver, pero fue para mal. Es decir, fue para lo contrario. Tu cuota, pero no para bueno, lo opuesto. Pero para lo opuesto. Yo recuerdo cuando el Señor me salvó en septiembre del 2002. Yo recuerdo el día, la hora, el momento exacto, como pasó todo, porque fue algo muy dramático, muy claro. Y en el momento yo no supe lo que pasó porque yo no tenía un trasfondo religioso bíblico. Yo no sabía qué era el nuevo nacimiento, qué era la regeneración. Yo no sabía nada de eso. Yo era un católico nominal. Yo ni siquiera era un buen católico. Yo simplemente iba a la iglesia por tradición. Y me acuerdo, Yamel, que las primeras 2 o 3 semanas, a raíz de mi nuevo nacimiento, yo no entendí bien qué estaba pasando. Yo hasta pensé que quizás me estaba volviendo un poquito loco porque no sabía bien qué era.
Pero recuerdo que cuando el Señor empieza a explicarme lo que está pasándome a través de la iglesia, de lo que leí en la Biblia, empiezo a entender lo que ha pasado. Yo me acuerdo que un domingo tendría que ser como, yo me salvo un domingo en una iglesia evangélica, por primera vez llego a esa iglesia, nunca había ido a una, y ahí en ese primer domingo que me siento, el Señor me salva. Wow. Oyendo el sermón. Y me rajo a llorar, sintiendo un sentido de maldad, de que yo era muy malo, de que yo merecía la muerte. Es decir, eso es lo que yo estoy oyendo y sintiendo. Cuando yo logro entender, al cabo de las 2 o 3 semanas que ya voy entendiendo y conectando los puntos, ¿ves? Yo recuerdo estar en la iglesia de nuevo, como el tercer domingo, estar ahí sentado, ahora ya con otros ojos, con otros oídos, oyendo todo, entendiendo todo, asimilando las canciones, todo. Ya era como un ciego que le han dejado ver, literalmente. Yo estoy ahora apreciando todo esto. Y me acuerdo que estoy ahí sentado, Yamel, y yo sentí como una gran tristeza en un momento, porque vino a mi mente mi padre. Yo no tuve buena relación con mi padre. Él y yo nunca fuimos, no nos conectamos nunca. Y él murió sin yo ir a verlo. Es decir, él falleció, consecuencias de una cirugía, y yo no quise ir a verlo porque yo no estaba bien con él. Yo lo había enterrado. Exacto. Como uno dice, lo borré, lo enterré. Lo borré. Y todas mis hermanas fueron y me llamaron, ven que él está preguntando por ti. Y yo, en la dureza de mi corazón, yo no era creyente. Yo dije, yo no tengo nada que hacer ahí. Y ahora ya con un nuevo corazón. Wow, eso es lo que te traje. Yo siento, yo estoy sentado ahí en medio de la alabanza y todo, el Señor me trae ese recuerdo y eso me quebrantó. Y yo dije, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué? Si tú me hubieras salvado unos años antes, yo ahora fuera otra persona y hubiera ido a su lecho y quizás él me hubiera pedido perdón y yo le hubiera pedido perdón a él y hasta le hubiera podido contar lo que tú has hecho en mi vida y quizás lo hubiera salvado. Pero Yamel, en lo que estoy ahí, en ese yo pensando estas cosas, oye, me invade, pero de una manera tangible y sobrenatural, una sensación de amor, amor, que yo cuento mucho ahora, que yo me di cuenta que hasta ese momento yo no había sabido lo que era amor. ¿Ves? Hasta que tú no degustas algo, tú no sabías cómo sabía hasta ese momento. Pues en ese momento que me invade ese amor, yo me doy cuenta, Señor, hasta este momento yo no he amado. Yo no he sabido amar. Yo no me he amado ni a mi esposa, ni a mi hija, ni a mis amistades, ni a mi familia, ni a mí mismo. Yo no sé lo que es amar. Yo creía que yo sabía, pero esto que estoy sintiendo ahora, esto me doy cuenta que es amor de verdad, este amor tuyo que me está invadiendo. Y en ese momento, Yamel, cuando yo siento eso, yo me acuerdo que mi monólogo se detiene. Todo esto que estaba hablando con Dios de que por qué mi papá y yo, eso se detiene ahí, como que el amor es me invade de tal manera que me deja sin palabras, y en ese momento ahora mi discurso cambia. Y ahora le digo al Señor, Señor, si para experimentar esto yo tuve que no tener un padre terrenal, yo no quiero cambiar esto por nada, porque esto que tú me estás dejando sentir, este amor que yo estoy sintiendo de ti para conmigo, yo no lo cambio por 1000 padres perfectos. Así en ese momento, yo pude experimentar el amor de Dios de una manera experiencial, tangible. Por eso cuando yo digo que la gente dice, yo no sé si Dios me ama, yo no quiero sonar que estoy alardeando, pero yo puedo decir, yo estoy convencido que Dios me ama. Amén. Y mira, ese Dios que me ama me ha disciplinado, me ha probado, me ha pasado por situaciones difíciles, pero no ha habido una que en medio de mis lágrimas yo no haya experimentado ese amor sobrecogedor en medio de esa disciplina. Como diciéndome, hijo mío, es que tengo que hacerlo, porque te amo tanto que yo no te puedo dejar con esa actitud, yo no te puedo dejar con esa forma de pensar, yo no te puedo dejar en ese error. Yo te amo tanto que yo no puedo dejarte en esa situación.
Y yo he sentido ese amor siendo el que me lleva a una situación difícil, pero que es necesaria porque me ama. Wow. De manera que desde que lo conozco personalmente, yo he experimentado su amor de una manera, y esa es mi oración, aún para las hermanas que escuchan, que si tu relación con Dios es una intelectual, tradicional, denominacional, que se limita a leer y aprender, pero que tú no estás experimentando al Dios que está en las Escrituras, al Dios del que tú estás estudiando, te estás perdiendo lo mejor. Y pídeselo, porque al final tú no puedes producir esto. ¿Ves? Tú no puedes producirlo, es algo que Él te va a conceder. Eso es algo que Él nos va a dar. Entonces pídeselo. Él dice que no tenemos porque no pedimos. Y cuando pedimos, pedimos mal. Entonces pídele, Señor, yo quiero experimentar tu amor. Ya no solo en palabras, ya no solo en conocimiento. Yo quiero que tu amor me invada. Yo quiero sentirme invadida por tu amor. Que yo pueda experimentar cómo se siente ser amada por el Dios vivo. Amén. Amén. Wow, impresionante. Faustín, para ir ya cerrando, obviamente en ese momento tú dices que tú experimentaste ese amor de Dios. Obvio que cuando experimentamos ese amor de Dios no es simplemente para yo quedarme con Él. Se supone entonces que ahora yo debo mostrar ese amor de Cristo, no solamente para o sea, el amor hacia con Dios, sino entonces a los demás. Y me gustaría que tú nos dijeras 3 formas prácticas, podríamos decir 1, 2 y 3, en que entonces nosotros, a partir de conocer ese amor de Dios, podemos mostrar el amor a los demás. Amén. Amén. Yo creo, Yamel, que cuando hemos sido receptores de un amor tan inexplicable, tan maravilloso, tan no humano, porque el hombre no ama así. Cuando yo he sido receptor de ese amor, como yo lo percibí ese día y como ha sido hasta el día de hoy, pues la ecuación natural es que ahora fluya de ese agente receptor lo que él ha recibido, fluya ahora de él, como le decía el Señor Jesús a la samaritana en el pozo. ¿Ves? Si tú, el día que tú me conozcas de verdad, de ti brotarán ríos de agua viva. ¿Ves? Ya tú no vas a necesitar esta agua que se gasta y que te produce más sed. Tú vas a tener una que te va a suplir y te va a llenar al punto que de ti ahora va a brotar más de lo que tú has recibido. De manera que esa debe ser la ecuación, para usar un término matemático, que debe ser el resultado de lo que Dios ha hecho en nosotros. Y para eso nada más que tienes que ir a los evangelios y a las epístolas, donde tú ves ahora a Cristo poniendo en práctica ese amor de Dios en las obras que él hacía para aquellos que lo rodeaban. ¿Ves? Salvando, sanando, resucitando muertos, amando a las personas. Eso lo ves en los evangelios y aún en sus parábolas, cuando tú ves al samaritano que ayuda al hombre moribundo en la orilla de la calle, que los sacerdotes le habían pasado de largo para no contaminarse, él cómo va, lo rescata, lo atiende, lo lleva a un lugar donde lo cuiden. Esas son las obras que deben manar, fluir de alguien que ha sido inundado por el amor de Dios. Cuando yo no hago estas obras, cuando estas obras no son el fruto del amor de Dios para conmigo, yo tengo que entonces cuestionarme si verdaderamente el amor de Dios está en mí. ¿Ves? Y en el otro espectro, ser cuidadoso, porque conocemos de gente que hacen obras de amor, ayudan a los pobrecitos, dan dinero para esto, pero eso no necesariamente confirma que el amor de Dios está en ellos. Claro. Sino como cuando yo era católico nominal, yo hacía muchas de estas cosas con un objetivo egoísta, que era como de adornarme más, como completar mi resumen para que yo me viera mejor. Look at me. Exacto. Es decir, que hay que estar muy cuidadoso, porque el buen fruto no necesariamente es el resultado de que estoy conectado a la vid.
¿Ves? Entonces tú vas a las epístolas y tú ves a Pablo y a Pedro y a los demás enseñándonos como creyentes cómo debemos vivir, cómo amar al que no es digno de amor, cómo ayudar al necesitado, cómo sacrificarme por el otro, cómo morir a mí para que el otro pueda tener. Es decir, que nada más que tienes que ir a los evangelios y a las cartas, a las epístolas, para encontrar tantas maneras prácticas de poner en obra ese amor que tú has recibido. Y una última advertencia, porque yo lo viví. Yo recuerdo que a raíz de mi conversión, yo empecé a dar mucho fruto de amor. Ese amor me sobrecogió de tal manera que me desquició, me puso medio loco. Y ahora yo andaba dando dinero y ayudando y regalando cosas, ¿ves? Pero con el tiempo, Yamel, si no te cuidas, puedes dejar que el mucho conocimiento, en la medida que vas a nosotros que somos de la línea reformada y que estamos muy estudiando mucho y demás, podemos dejar ahora que el mucho conocimiento vaya ahora como apagando ese furor de amor que Dios pone en ti cuando Él te ama, cuando tú sientes su amor. Y ahora te ves como queriendo explicar cosas que están claramente en la palabra. Dice, no, pero es que ahí, cuando dice que dejes todo, no significa eso. Cuando dice que Él regaló todo y se fue, o el Señor le dijo, vende todo y sígueme, eso no significa. Entonces estoy queriendo ahora significar o explicar cosas que están claramente explicadas ya ahí. Exacto. ¿Ves? Exacto. Entonces tenemos que cuidarnos de eso también, porque he conocido, yo me incluyo, a hermanos y hermanas que ya tienen muchos años en la fe, donde ese primer amor, ese enamoramiento con el Señor, como que ellos les dicen, ha encontrado su nivel, es como ellos le dicen, oye, okay. Pero la realidad es que ha menguado, es lo que ha pasado, ha disminuido. Esa es la realidad. Como pasa en un matrimonio donde ese primer enamoramiento del primer año va menguando y a los 10 años, pues se tratan como dos conocidos bajo el mismo techo. ¿Ves? Entonces tenemos que cuidarnos de que si vemos que eso va pasando y ahora mi mucho conocimiento hace que la cabeza sea grande y que yo pueda disertar con mucha sabiduría sobre la palabra, pero que no haya sido a expensas de achicar mi corazón y de encontrar razonamientos a por qué no tengo que ayudar a este o darle a aquel. Tú sabes, donde nosotros venimos allá en Dominicana, los haitianos, como decíamos, no, esos haitianos no, déjalo, eso es el negocio, eso es un negocio. Bueno, yo no sé, pero esa señora embarazada con 2 bebés en esa luz, bajo ese sol, todo el día, puede que sea un negocio, pero oye, ¿quién quiere ese negocio? ¿Quién quiere estar ahí? Claro. Entonces, uso ese ejemplo porque era uno muy práctico para nosotros, pero no, cuidarnos. que llegamos incluso eso, a cuestionar a quién. No, yo no le voy a dar por eso mismo. O sea, eso lo usa para droga o eso lo usa para otra cosa. Pero ¿quién eres tú para saber? La palabra me llama. Mira, el samaritano recoge a ese hombre sin saber en qué andaba ese hombre. Pudo haber sido un criminal. Pudo haber sido un criminal que venía a hacer una fechoría. Él no preguntó. Él vio a una persona en necesidad y fue el auxilio. Dios se encargará. Si es un ladrón o es un criminal, Dios se va a encargar de él. No te preocupes. ¿Ves? Así mismo. Entonces, examinemos nuestro corazón porque la palabra es clara en cuáles son esos buenos frutos que deben manar de las ramas que somos cuando estamos conectados a la vid, que es Cristo, como vemos en Juan 15:5. Y si no la estás dando, si no estás dando esos frutos, es una buena oportunidad para examinarte, para examinar tu corazón y decir que, ¿por qué? ¿Por qué me he secado? ¿Por qué mis frutos no se ven abundantemente? Yo es algo que tengo que revisar continuamente también. En este mundo materialista y consumista en el que estamos, nos dejamos arrastrar por estas cosas. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Fausto, por compartir con nosotros. Y qué bueno ha sido poder como caminar así a través de todos estos temas sobre el amor de Dios. Y siempre tenemos una verdad en la que queremos estar arraigadas y estar como meditando en ella. Y esta verdad es la que se encuentra en la primera carta de Juan 4:10, que dice que en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió
a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Que podamos, como tú dices, ver las cosas así de la manera correcta y ver a Dios en la palabra como Él mismo se ha revelado para entonces poder dar ese fruto porque estamos conectados a la vid. Y quiero, Amén. Fausto, por favor, que tú nos despidas en oración de esta arraigada de esta semana. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por este tiempo, gracias por esta serie completa que Arraigadas viene desarrollando sobre tus atributos. Qué necesaria es para nuestra alma, Señor, el poder conocerte mejor, conocerte más profundamente, porque cómo relacionarnos, cómo amar, cómo creerle a un Dios al que no conocemos. De manera que gracias por esta serie, gracias por lo que has ayudado a muchas mujeres a lo largo de estas semanas. Y yo quiero pedirte, Señor, muy especialmente por cada mujer que nos va a estar escuchando, que acaba de escuchar y que va a estar escuchando en el futuro. Señor, mi oración es que tú las hagas experimentar tu amor. Ya no solo de oídas, ya no solo de leerlo en tu palabra, de escuchar sobre tu amor, sino que al igual que hiciste conmigo aquel domingo, como compartía con las hermanas, que ellas puedan ser invadidas por ese amor sobrecogedor que solo tú nos puedes dar. ¿De qué nos sirve, Señor, conocer mucho si no lo vamos a experimentar, si no lo vamos a vivir? ¿De qué me sirve saber mucho de un lugar si nunca lo voy a poder ir a ver, si nunca voy a poder caminar por él? Yo te pido que a cada una de estas hermanas, las que no lo han experimentado, yo confío que muchas lo han experimentado ya, pero aquellas que quizás nos están escuchando y no han experimentado tu amor de manera personal, que tú, Señor, lo hagas, que tú derrames ese amor sobre ellas, que ellas puedan decir, como dije yo en aquel momento: Señor, me doy cuenta que no es hasta ahora que he conocido de qué se trata tu amor. Y que entonces, conociéndolo ahora, ellas puedan compartir y repartir de la abundancia del amor que solo tú puedes dar. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Y amén. 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 Bueno, y siempre tenemos un recurso. Hemos estado recomendando a través de esta serie 2 libros, pero hoy me quedo con uno solo, que es Los Atributos de Dios de A.W. Pink. Aquí lo van a poder ver en la descripción. Muy buen libro, es súper fácil de leer, es cortito pero profundo, porque hay mucho más que decir sobre el amor de Dios, pero compartimos esto. Así que, Fausto, gracias por acompañarnos. Un gusto. Nos gusta tenerte por aquí, o sea que vamos a tenerte más a menudo. Y bueno, ustedes, hermanas, nos vemos la próxima semana aquí en Arraigadas. Bendiciones.